Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado en boca de todos últimamente. Sí, amigos, vamos a desvelar el verdadero estado de la relación entre Mert y Afra. Ya sé, la intriga está a flor de piel. Llevamos semanas, incluso meses, viendo sus interacciones, sus sonrisas, sus publicaciones, y la pregunta clave que nos hacemos todos es, ¿qué está pasando realmente entre ellos? ¿Son solo amigos, algo más está floreciendo, o quizás la cosa se ha enfriado? Hoy vamos a intentar poner todas las cartas sobre la mesa, analizando las últimas pistas, los gestos, los comentarios, e incluso algunas ausencias que nos han llamado la atención. Así que prepárense, pónganse cómodos porque este vídeo promete ser revelador. Y antes de sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones y hechos, les recuerdo lo de siempre: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, vamos a lo que nos trae aquí. La relación entre Mert y Afra ha sido un tema recurrente en los titulares y en las conversaciones de los fans desde hace bastante tiempo. Son dos figuras públicas que han capturado la atención del público no solo por su talento y sus proyectos, sino también por la química que irradian cada vez que aparecen juntos. Y es esa química, esa conexión palpable, la que ha alimentado un sinfín de rumores y esperanzas entre sus seguidores. Han compartido escenarios, eventos e incluso han intercambiado comentarios en redes sociales que muchos interpretan como señales de algo más profundo. ¿Se acuerdan de aquella foto en la que se les veía tan cómplices en ese evento? ¿O cuando Afra felicitó a Mert por su último logro de una manera tan cariñosa? Cada uno de esos momentos, por pequeño que sea, se convierte en una pieza del rompecabezas que intentamos armar. Pero como en toda historia, hay diferentes capas y matices. Hemos visto momentos de cercanía innegable, donde su conexión parece traspasar la pantalla. Las miradas, las risas compartidas, los gestos de apoyo mutuo, todo ello nos lleva a pensar que hay algo especial. Sin embargo, también hemos notado periodos de silencio, de aparente distancia, que generan aún más dudas. Y es ahí donde entra nuestro análisis. No se trata solo de dar por sentado lo que vemos, sino de intentar descifrar el contexto, de buscar patrones y de ser lo más objetivos posible dentro de esta vorágine de información y desinformación que a menudo rodea a las celebridades. Una de las cosas que más ha alimentado la especulación es la forma en que ambos manejan su vida privada. Si bien son figuras públicas y están expuestos a los flashes, también son conscientes de la importancia de tener un espacio propio. Y esa reserva, aunque comprensible, a veces deja un vacío que la imaginación tiende a llenar. Hemos intentado rastrear sus apariciones conjuntas más recientes. ¿Han estado juntos en eventos públicos últimamente? Si es así, ¿cómo fue su interacción? ¿Se sentaron juntos, intercambiaron palabras, se miraron de forma diferente? Y si no han aparecido juntos, ¿cuáles han sido las posibles explicaciones? ¿Han estado inmersos en proyectos laborales por separado, han estado de viaje, o quizás simplemente han decidido darle un respiro a su vida social pública? Los comentarios en redes sociales también son un campo de batalla de especulaciones. Cada me gusta de Mert a una publicación de Afra o viceversa, cada comentario breve y enigmático, se analiza hasta el último detalle. ¿Son gestos de amistad, de camaradería profesional, o hay algo más allá? Hemos visto a fans interpretando emojis como mensajes codificados, o deduciendo significados ocultos en frases aparentemente inocentes. Y aunque a veces puede parecer excesivo, es parte de la dinámica de la interacción entre figuras públicas y su audiencia. La gente se involucra, se ilusiona y quiere creer en historias positivas. Pero, ¿qué dicen ellos mismos? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Si bien no siempre son explícitos, a veces hay declaraciones, entrevistas o comentarios que nos dan pequeñas pinceladas sobre su relación. Han sido preguntados en entrevistas y sus respuestas, aunque a menudo prudentes, pueden ofrecer pistas. ¿Han negado algo categóricamente? ¿Han dejado la puerta abierta a futuras posibilidades? ¿Han hablado de la importancia de su amistad? Porque, seamos sinceros, una amistad sólida y sincera entre dos personas que comparten tanto tiempo y experiencias puede ser tan valiosa y tan hermosa como cualquier relación romántica. Analicemos algunos de los momentos clave que han marcado la pauta de esta historia.
Recordemos aquel evento donde Mert tuvo unas palabras de admiración muy sentidas hacia Afra, describiéndola como una persona talentosa y con una luz especial. Esas declaraciones, viniendo de él, no pasaron desapercibidas. O cuando Afra defendió a Mert ante alguna crítica, mostrando un apoyo incondicional que muchos vieron como una señal de una conexión profunda. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchos más, y cada uno de ellos contribuye a la narrativa que se ha ido construyendo. Por otro lado, también debemos ser cautelosos con la información que circula. No todo lo que se publica en Internet es verídico, y a veces los rumores se magnifican y se descontextualizan. Es importante diferenciar entre lo que son hechos contrastados y lo que son meras especulaciones o deseos de los fans. Por eso en este vídeo hemos intentado basarnos en lo que podemos observar directamente, en declaraciones públicas y en un análisis lógico de las circunstancias. Una de las preguntas que surge con frecuencia es si están juntos en un sentido romántico o si son simplemente muy buenos amigos. Y es que a veces la línea entre la amistad profunda y el inicio de un romance puede ser muy delgada. Ambos son jóvenes exitosos y comparten un mundo profesional similar, lo que podría facilitar una conexión. Sin embargo, también es posible que su vínculo sea puramente platónico, una amistad genuina construida sobre el respeto mutuo y la admiración. Y si ese es el caso, también es una historia digna de celebrar. Hemos visto también cómo ambos, a pesar de la exposición mediática, han logrado mantener un cierto nivel de privacidad. No solemos verlos en situaciones comprometedoras, ni tampoco publican detalles íntimos de su vida. Esto, si bien puede ser frustrante para quienes buscan respuestas definitivas, también demuestra una madurez y un respeto por su propia esfera personal. Quizás ellos mismos están navegando esta situación de la manera que consideran más saludable para ambos. Otro punto a considerar es la presión que el público y los medios ejercen sobre las celebridades. Constantemente se les pregunta sobre sus relaciones, y a veces, la expectativa de verlos en pareja puede influir en la percepción que el público tiene de ellos. Es importante recordar que ellos son personas con sus propios tiempos, sus propias decisiones y sus propias necesidades. Entonces, ¿cuál es el verdadero estado de su relación? Después de analizar todas las pistas, de observar sus interacciones, sus declaraciones y la forma en que manejan su vida pública, la conclusión a la que llegamos es que sigue habiendo un halo de misterio. Y quizás, amigos, ese misterio es parte de lo que hace su conexión tan fascinante. No podemos afirmar categóricamente que sean pareja en un sentido romántico, ni tampoco podemos descartarlo por completo. Lo que sí podemos decir con certeza es que existe una conexión especial entre Mert y Afra. Una conexión que va más allá de lo profesional, una conexión que se manifiesta en el respeto mutuo, en la admiración y en una cierta complicidad que salta a la vista. Lo que hemos visto en los últimos tiempos sugiere que, si bien puede haber habido momentos de mayor cercanía o especulación, en la actualidad parecen estar en una fase donde la amistad y el apoyo profesional son los pilares fundamentales de su vínculo. Quizás han decidido priorizar sus carreras, o quizás simplemente están disfrutando de una etapa de amistad sólida sin la presión de definirla públicamente. La ausencia de confirmaciones o negaciones explícitas por su parte, sumada a la manera en que continúan apoyándose en sus proyectos, nos lleva a pensar que su relación, sea cual sea su naturaleza, es algo que valoran y que gestionan con cuidado. Pero, ¿quién sabe? El tiempo dirá. Las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo, son dinámicas y pueden evolucionar de maneras inesperadas. Lo importante es que, hasta donde hemos podido observar, la admiración y el respeto mutuo parecen ser constantes. Y eso en sí mismo es algo muy positivo. En resumen, lo que podemos concluir es que Mert y Afra mantienen una relación muy especial y unida, marcada por el respeto y la admiración mutua. Si bien los rumores de romance siempre han estado presentes, su vínculo parece centrarse actualmente en una amistad profunda y un apoyo incondicional en sus carreras. La verdadera naturaleza de su relación sigue siendo un tema de debate y especulación, pero lo que es innegable es la química y la conexión que comparten, que ha cautivado a su audiencia. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Espero que les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a nosotros armarlo. Hemos intentado desgranar las pistas y ofrecerles nuestra perspectiva basada en lo que podemos observar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más entre Mert y Afra? ¿Qué les pareció nuestro análisis?
Nos encantaría saber sus pensamientos, sus teorías y sus interpretaciones. Así que, por favor, dejen todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Queremos leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y cuídense mucho.